If you would open up your Bibles, we're going to be at Genesis chapter 3 is where we're going to land. Hoy vamos a estar buscando en Génesis capítulo 3 But today we are continuing our series on salvation. y vamos a continuar nuestra serie sobre la salvación. Many of us have heard the word salvation. Muchos hemos escuchado la palabra salvación And I think that sometimes we take it for granted. y muchas veces lo tomamos muy ligeramente. We come to church, Venimos a la iglesia, we know you're supposed to be saved, sabemos que estamos supuestos a ser salvos, we believe in salvation, creemos en la salvación, but we never take the time to really understand it. pero no tomamos el tiempo para realmente entenderlo. So over these next few weeks, Así que por las próximas semanas we are taking the time to make sure that we have a good understanding of salvation. estamos tomando el tiempo para asegurarnos que entendamos bien lo que es la That when salvación. we tell someone we're saved, Que cuando le digamos a alguien estoy salvo, we can explain what we mean by that. podemos explicar qué es lo que queremos decir. Last week we took some time La semana pasada tomamos tiempo to just talk about the reasons why we believe that God exists. para hablar de las razones por las cuales creemos que Dios If existe. you weren't here, Si no estabas aquí, I want to invite you to go back to our YouTube channel or Facebook and go and watch that message. te quiero invitar a que vayas al canal de YouTube o el Facebook para que puedas ver ese mensaje. But today we're going to talk about sin. Pero hoy vamos a hablar sobre el pecado. And some of you heard me say that we were going to talk about sin today. Y algunos de ustedes me escucharon decir que íbamos a hablar del pecado. And you thought, yeah, I know what sin is. Y quizás dijeron, oh sí, yo sé lo que es It's okay, I pecado. don't need to learn about sin. Yo no necesito aprender del But today we pecado. want to go a little deeper. Pero queremos ir un poquito más profundo. We hoy. want to talk about where does sin come from? Queremos hablar de dónde viene el pecado. And what is sin according to Scripture? ¿Y qué es el pecado de acuerdo a la How escritura? was it introduced to humanity? ¿Cómo fue que fue introducido a la humanidad? How is it that it is causing so much damage in our society? ¿Cómo es que está causando tanto daño en nuestra sociedad? And who created sin anyway? ¿Y quién fue que creó el pecado? There's people out there that will tell you Hay gente allá afuera que te dirían that since God created everything, que como Dios creó todo, God created sin. Dios creó también el pecado. They'll even perhaps use a verse misinterpreted in Isaiah, Ellos quizás aún usen un versículo mal interpretado en Isaías, where in the King James Version of the Bible, donde en la versión del rey James, Reina Valera, no? I don't It's think no problem. All right. In that version of the Bible, en esa versión de la Biblia, it actually says that God created evil. que Dios creó el mal. Now, that is a misinterpretation of that verse. Eso es una mala interpretación de ese And the versículo. reason I say that Y la razón por la que yo digo is esto because the original word in the Hebrew, es porque la palabra original en hebreo it actually doesn't mean God created evil, no quiere decir que Dios creó el but it mal, actually speaks of calamity. sino que habla de la calamidad And it actually talks about God's sovereignty over natural disasters. y habla sobre la soberanía de Dios sobre los desastres naturales. And we can talk more about that, but I can tell you today Y podríamos hablar más de eso, pero quiero decirte hoy that God is not the creator of evil, que Dios no es el que creó el mal, because evil is not a thing to be created. porque el mal no es algo que se crea. Evil is in many ways like darkness. El mal es como también la oscuridad. You don't create Tú no darkness. creas la oscuridad. The darkness is the lack of light. La oscuridad es la falta de la luz. In the same way that evil and sin is the lack of goodness. Y la misma forma en la maldad es la falta de la bondad. I need to be very clear with you today. Yo tengo que ser muy claro con And the ustedes first hoy. thing I need to let you know Y lo primero que tengo que dejarles is saber that God is good. es que Dios es bueno. We sang it a little while ago. Recién lo cantamos. But God is, in essence, He is good. Dios, su esencia es bueno. He's not just good because of what He does. Él no es solamente bueno por lo que Él hace. When we're talking about other people, Cuando hablamos de otra gente, we often say that person is good. decimos esa persona es buena. But what we're truly evaluating Pero lo que estamos verdaderamente evaluando is their actions. es sus acciones. Do they do good actions? Hacen buenas And if acciones. they do good Y actions, si hacen buenas then we acciones, say that person is good. entonces decimos esa persona es buena. But with God, it's deeper than that. Pero con Dios va más allá. With God, it's more than just Him doing good things, Con Dios va más allá de Él haciendo cosas buenas and therefore He's good. y por lo tanto Él es bueno.
Actually, what it is Más bien lo que is that God in nature is good. es que su naturaleza es buena. He is good. Él es bueno. He embodies goodness. Él en sí es la bondad. He is good. Él es bueno. The Bible tells us in Psalm 100, verse 5. La Biblia nos dice en el Salmo 100, versículo 5. And yeah, I got him there for you. Good. Just making sure. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Porque el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. I could take you through far more scriptures that talk about the goodness of God. Lo puedo llevar por muchas escrituras que hablan de la bondad de Dios. But I can tell you that at his core, at his essence, he is good. Pero lo que te quiero decir es que su esencia, lo que Él es en sí, es que Él es bueno. Not only is he good, but his creation, he created it good. No solo Él es bueno, pero su creación es buena. The Bible says in Genesis 1:31, La Biblia dice en Génesis 1:31, God saw that all he had made was very good, and there was evening and there was morning the sixth day. dice, Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. After- Vino la noche, Sorry, no, you're fine. You're vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. God is good, and what he has created, what he created was good. Dios es bueno y lo que Él había creado, lo que Él creó es bueno. Do you know that we were created in the image of God? ¿Sabías tú que tú y yo fuimos creados a su imagen? Created in the image of God, Creados a la imagen de Dios, in his likeness. como a su semejanza. We are like God, Somos como Dios, not in every way, no en todas las formas, but in some ways. pero en algunas formas. Now, I need you to understand this because I absolutely love this. Necesito que lo entiendas porque me encanta esto. In the ancient Near East, En el antiguo Noreste, Oriente, Oriente, yep, I Okay. think so, yep. In the ancient Northeast, in the ancient people, the emperors used to have a custom. los emperadores antiguos tenían una costumbre And in their custom was that they would create an image, y su costumbre era que ellos hacían una imagen, yes, a statue of some sort, una estatua and they would put it in the middle of the region that they ruled. y la ponían en el centro de la región donde ellos eran gobernantes. So they would have this statue, this image of themselves. Así que tenían esta imagen inmensa de ellos And in having that image, y al tener esta imagen, they were essentially saying, I am the emperor, I am the ruler over this area. esencialmente lo que estaban diciendo es yo soy el emperador, yo soy el que gobierna toda esta región. It's similar to what God did when he created mankind. Y es similar a lo que Dios hizo cuando hizo al hombre. The Bible says that God put man and woman in the middle of the garden. La Biblia dice que el Señor creó al hombre y la mujer y los puso en el centro del jardín. He created them in his image. Él los hizo de acuerdo a su imagen. You and I are created in the image of God. Tú y yo somos creados a la imagen de Dios. The Bible tells us in James chapter 1 and 17. La Biblia nos dice en Santiago It 1:17 says that every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. dice toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y quien no cambia ni se mueve como las sombras. So God is good. Así que Dios es bueno. He created a good creation. Él hizo una buena creación. Not only that, No solo eso, but to his good creation, pero a su buena creación, he gave good gifts. Él le dio buenos regalos. So he puts the man and the woman Así que Él pone al hombre y a la mujer in the middle of the en garden. el medio del jardín And he says, you are free to eat. y les dice, son libres de comer. This whole world is yours. Todo este mundo es de ustedes. It's for you. Es todo para ustedes. God is good, creates good things. Dios es bueno y crea cosas buenas. But God also gave us Pero Dios también nos dio a good law. una buena ley. The Bible says in Psalm 19, verse 7, La Biblia nos dice en Salmo 19:7, the law of the Lord is perfect, la ley del Señor es perfecta, refreshing the soul. infunde nuevo aliento. The statutes of the Lord are trustworthy, El mandato del Señor es digno de confianza. making wise the simple. Da sabiduría al sencillo.
I don't want to ask this question, Yo no quiero hacer esta but pregunta. how many of us are simple? You don't have to No answer. respondan, pero ¿cuántos de nosotros somos sencillos? I'm simple. Yo soy sencillo. I'm very simple. Yo soy muy sencillo. But I'm thankful Y yo estoy agradecido that God takes the simple de que Dios toma el and sencillo makes them y los wise. hace sabios. So if there's any wisdom in me, Así que si hay alguna sabiduría en it's not mí, because of me, no es por mí, but it's because of the God sino es por el Dios that has worked in me. que ha trabajado en mí. So I have no problem Así que yo no tengo ningún saying problema that I'm simple de decir que soy sencillo. because I have a God that takes the simple Porque tengo un Dios que toma el and sencillo makes them y los wise. hace sabios. He takes the weak Él toma los and he makes débiles them y strong. los hace fuertes. Oh, I wish I was in the midst of simple and weak people, but I'm not, apparently. Ojalá yo estuviera en el medio de gente sencilla y humilde, pero parece que no. You need to know that we serve a good God. Tenemos que saber que servimos un Dios bueno. Everything he's given us is good. Todo lo que Él nos ha dado es bueno. I've shared my testimony with you in the past, Yo he compartido mi testimonio con ustedes en el pasado, but I think I need to share it again. pero yo creo que lo tengo que compartir nuevamente. I grew up in church. Yo crecí en la iglesia, This is pretty much the world I've always known. así que este es prácticamente el mundo que yo siempre he conocido. Now you need to understand that just because this is the world I've always known Ahora, tienes que entender que solo el hecho de que este es el mundo que yo conozco doesn't mean this is the only world I could have known. no quiere decir que es el único mundo que yo podía haber Because there were conocido. plenty of people just like me Porque habían suficientes personas justo como yo that knew only this world, que solo conocían este mundo, that are no longer in this world. que no están en este mundo. And when I was about, guess the age, 14, Y cuando tenía la edad, adivinen cuál, 14 años. if you know me, Si ustedes me conocen, you know that that's when my life pretty much started, 14. ustedes van a darse cuenta que ahí fue cuando mi vida comenzó, a Pretty los much all my 14. stories start right there at 14. Todas mis historias comienzan a la edad de los 14 And maybe años. it's because I got saved at Y 14. quizás es porque fui salvo a la edad de 14 Maybe, I años. don't know. No sé, quizás. But at 14, Pero a los 14, I remember sitting in my sofa, me acuerdo que estaba en el sofá, actually laying down on the estaba sofa, acostado en el sofá and I was thinking about life. y estaba pensando en la vida. You ever do that? Just think about life? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en la vida? So I'm thinking about life. Y estoy pensando en la vida. And I said, my parents raised me in this thing. Y yo digo, mis padres me han criado en esto. And at the age of 14, Y a los 14 años, I think I'm starting to get wise enough estoy pensando que me estoy poniendo sabio suficiente to make some of my own decisions. para tomar algunas decisiones. So right there as I'm laying down in my sofa, Y mientras estoy acostado en el sofá, I am making a decision. estoy tomando una decisión. Do I follow Christ? ¿Sigo a Jesús? Do I continue this path? ¿Continúo este caminar? Or do I go on a completely different journey? ¿O voy a una jornada completamente diferente? And I remember I was very simple, even simpler than now. Y me acuerdo que era muy sencillo, más sencillo que ahora. And I just said, well, let me take the 10 commandments. Yo dije, bueno, déjame ver los 10 mandamientos, Because that's all I knew. porque era lo que yo sabía. And I started going one by one. Y comencé a mirarlos uno tras el otro. Okay, thou shalt not kill. I knew that one. No matarás, yo me conozco ese. And I said, well, can I go through life without killing anyone? ¿Puedo pasar la vida sin matar a alguien? I mean, I've seen other people do it. Yo he visto a otra gente hacerlo. Is it possible for me, though? ¿Será posible que yo lo haga? And I reasoned that, yes, I think I can do it. Y en mi razonamiento sí puedo pasar la vida sin I don't matar. think I need to kill anyone. No creo que tenga que matar a alguien. Besides, I don't like blood. Además, no me gusta la sangre. It gets messy. Se pone las cosas feas. I think I can do that. Puedo estar así. Thou shalt not kill. I got one down. No matarás, está bien. 1 out of 10 commandments, you got me. Uno de 10, estamos bien. I asked myself, well, can I go throughout life without lying? Me pregunté, ¿puedo pasar la vida sin mentir? Now, that one's a little harder. Ahora, eso es un poquito más difícil. Anybody said amen to that? ¿Alguien dijo amén a eso? Because if you didn't, then Nah, porque si no lo you dijiste, probably failed that commandment right ya, there. ya fallaste ese mandamiento. That one, because that one's so easy to do sometimes. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Especially when you're cornered Es más cuando estás en una esquina, and when you're in trouble. cuando estás en problema. But I said, I think I can
go most days without Yo lying. digo, yo creo que la mayoría de los días puedo pasarlo sin mentir. I realized that lying is not good for me. Me doy cuenta que el mentir no es bueno para mí. So I said, you know what, fine, I'll check that off. Digo, ok, está bien, lo voy a marcar. At the time, I wasn't married or anything like that. En el tiempo no estaba casado But I asked, can I go through life without committing adultery? y me pregunté, ¿puedo pasar la vida sin cometer The answer adulterio? was yes. La respuesta era sí. And I went pretty much one by one. Y fui uno tras el otro. And as I'm going through them, Y mientras estoy pasando los mandamientos, I realized something. me di cuenta de algo. I realized that all of these laws Me di cuenta que todas estas leyes were not necessarily for God's benefit, no eran necesariamente para el beneficio de Dios, but they were actually for my benefit. sino que eran para mi beneficio. That if I lived according to the Ten Que Commandments, si yo vivía bajo esos mandamientos, I would be a better person yo sería una mejor persona. and other people would like me more. Y otras personas me iban a querer más. Why? Because then I didn't steal from you, I didn't cheat you in any way. ¿Por qué? Porque no te estaba robando nada, no te estaba defraudando en nada. Therefore, I thought other people will be fine with me. Por lo tanto dije, bueno, las demás personas me van a querer. And I realized the relational benefits that the Ten Commandments had. Y me di cuenta de los beneficios relacionales que los 10 mandamientos me daban. And I realized what the psalmist said, Y me di cuenta de lo que dije del salmista. that God's law is perfect Que la ley de Dios es perfecta. and God's law is good. Que la ley de Dios es buena. So God is good, Así que Dios es bueno. His creation is good, Su creación es His buena. law is Su good, ley es buena. everything about Him is good. Todo lo que se trata de Él es Can bueno. anybody say amen to ¿Alguien that? puede decir amén? So if God is good, Así que si Dios es bueno, where did evil and sin come from? ¿de dónde viene el mal y el pecado? Now, the Bible doesn't give us the clarity La Biblia no nos da la claridad that we would actually like on this que question. nosotros quisiéramos tener en esta pregunta. Because everything that God created was perfect. Porque todo lo que Dios había creado era perfecto. And we can come up with some decent theological answers. Y podemos traerte algunas respuestas teológicas que son decentes, Because the question behind the question porque la pregunta tras la pregunta is probably, es probablemente where was the first thought of sin? ¿dónde estaba el primer pensamiento del pecado? Not the first act of sin, No el primer acto del pecado, but the first thought. sino el primer pensamiento. You remember that Jesus himself, ¿Te acuerdas que Jesús mismo, he said that if you even look at a woman lustfully, él dijo que si aún solamente mirares una mujer y la desearas, you've already committed adultery in your heart. ya habías cometido adulterio en el corazón? In other words, that he elevated it and he says, even your thoughts Él lo elevó y dijo, aún tus pensamientos can cause you to sin. te pueden causar pecar. That's crazy. Esto es loco. So I want to make sure that I'm being very clear with you. Y yo quiero asegurarme que esté muy claro con ustedes. The Bible doesn't tell us where the first thought came from. La Biblia no nos dice de dónde vino el primer pensamiento. What we do know, though, Lo que sí sabemos is that God gave his creation choices. es que Dios le dio a su creación elecciones. And I would believe that choices are a good thing. Y yo creo que poder elegir es algo bueno. If God had not made it possible for evil to exist, Si Dios no hubiera permitido que el mal existiera, then we would have just had to, like robots, serve him. nosotros entonces como robots no tuviéramos otra opción que servirle. So when it comes to God, Así, pero cuando se trata de Dios, God gave us options. Dios nos dio opciones. However, Pero I can tell you yo te puedo decir how sin entered the world. cómo el pecado entró al mundo. I can tell you Yo te puedo decir how sin entered humanity. cómo el pecado entró a la humanidad. I want to read a couple of passages in Genesis. Quiero leerte algunos pasajes en Génesis. And I said Genesis 3, but let's go back to Genesis 2, verse 16. Y yo había dicho Génesis 3, pero vamos a ir a Génesis capítulo 2. The Bible versículo says, 16. and the Lord commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will surely die. Dice los versículos 16 y 17, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día de que de él comas, sin duda morirás.
I want you for a moment to put yourself as if you were Adam and Eve right there in the middle of the garden. Quiero que por un momento se pongan como si fueran Adán y Eva allí dentro en el jardín. Day one of creation. El día número 1 de la You creación. literally have the whole world to yourself. Tienes el mundo entero para ti solito. You know, my wife and I, we have 5 children. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos. So our house is always very packed. Así que nuestra casa siempre está llena. So the moment that any one of us can have the house to themselves, Así que el momento en que cualquiera de nosotros dos podemos tener la casa para nosotros solitos, it feels so good. se siente tan bien. So imagine having the world to yourself. Imagínate tener el mundo para ti solito. Like the whole world. El mundo entero. And you can just go and do whatever. Puedes ir a hacer lo que quieras. And you're accompanied by the love of your life. Y vas de la manito con el amor de tu vida. I imagine Adam must have been a very handsome man. Yo me imagino que Adán tenía que haber sido un hombre muy I guapo. imagine that Eve must have been, whoa, man. Yo me imagino que Eva era una hermosa mujer. So imagine you being with the love of your life. Así que imagínate que estás con el amor de tu vida. I don't even want to say how they were dressed. Y no But- ni me quiero enfocar en cómo estaban vestidos. But imagine being with the love of your life. Pero imagínate que estás con el amor de tu vida. Alone in the entire world. solitos en el mundo entero. That must have been amazing. Eso tuvo que haber sentido maravilloso. Just you and the presence of God. Tú y la presencia de Absolutely beautiful. Dios. Algo hermoso. And they had the whole world. Y tenían todo el mundo. The whole garden Todo aquel jardín was theirs. era de ellos. But there was a tree in the garden. Pero había un árbol en el And jardín. God said, listen, this one tree, Y Dios les dice, de este árbol don't eat from this one. no coman de este. Why? Is the fruit bad? ¿Por qué? ¿El fruto es malo? No, it's not No. because the fruit is bad. No es porque el fruto es malo, But because the day you will eat from it, sino porque el día que de él comieres, the day you eat from it, you will have new knowledge. el día que comas de él vas a tener nuevo You will have conocimiento, the knowledge of good and evil. vas a tener el conocimiento del bien y So, del mal. so all they lived in was goodness. Y lo que ellos habían vivido hasta ese tiempo era bondad. And I know some of you, Y yo sé que algunos de ustedes, or maybe even some of us, aún algunos de nosotros, we might be the curious type. quizás seamos los curiosos. So we might be the ones that say, well, I want to know what evil is all about. Y quizás hubiéramos dicho, pues yo quiero saber cómo se ve lo malo. But think about this. Pero piensa en esto. I would bet Yo puedo apostar that you were probably much happier as a child que tú eras mucho más feliz como niño when you didn't know as much as you know now. cuando no sabías lo que sabes ahora. Where you could just run around. Cuando podías simplemente You correr, didn't have to worry about bills. no tenías que preocuparte por las You didn't have to facturas, worry about who was going to be cooking. no tenías que preocuparte por quién iba a What am cocinar, I going to eat tonight? qué voy a comer hoy. You just assumed you're going to eat tonight. Tú simplemente asumías que ibas a And comer you lived in total bliss. y tú vivías en una felicidad total, Absolutely happy. completamente feliz. If you did not live happier as a child, I feel really bad. Si tú no vivías mucho más feliz como niño, And I me do siento mal mean porque that y de because verdaderamente unfortunately some people do have some bad yo sé childhoods. que hay algunas personas que tuvieron una niñez muy fea, But the reality typically is pero típicamente la realidad that as es a child que como un niño you cry tú lloras and the bottle y comes. llega la botella. You don't have to work for it. No tienes que ir a You just have to trabajar, cry. simplemente tienes que llorar. And some children get really good at it. Y algunos niños son muy buenos con eso, But they living in bliss. pero viven en esa felicidad. It's a beautiful thing. Es algo hermoso. Adam and Eve lived in that type of bliss. Adán y Eva vivían en ese tipo de felicidad. God said, listen, just don't eat from this tree. Y Dios les dice, simplemente no coman de este árbol. And it wasn't the tree that messed them up. Y no era el árbol lo que les hizo el daño, It was the disobedience. fue la desobediencia. It wasn't the fruit, No fue el fruto, not the tree. no el árbol, It was their disobedience. fue su desobediencia. But let's go to what the Bible describes as the fall of man in Genesis chapter 3. Ahora vamos a ir a lo que la Biblia llama la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3, and we're going to read these verses. Y vamos a leer estos versículos. Now the serpent was more crafty than any wild animal the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? The first thing that the serpent tries to do Lo primero que la serpiente trata de hacer is question God's command. es cuestionar el mandato de Dios. Is it true that God said this? ¿Es verdad que Dios dijo? Is it true? ¿Es verdad?
We live in a postmodern society Vivimos en una sociedad postmoderna where we believe we need to ask for everything. donde creemos que tenemos que preguntar de todo. I've spoken to people He hablado con that gente have told me that the questions are better than the answers. que me han dicho que las preguntas son mejores que las They never respuestas, arrive at an answer. que nunca llegan a una buena respuesta. I want you to know that God did tell them, Yo quiero que sepas que Dios sí les dijo, you must not eat from that tree. no comerás de este And árbol. the Bible doesn't say it clearly, but I'm pretty sure the serpent also knew what God had said. Y la Biblia no lo dice claramente, pero yo estoy casi seguro de que la serpiente también sabía lo que Dios había dicho. Verse 2, the woman said to the serpent, Y el versículo 2 dice, la mujer le respondió a la serpiente, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. la mujer le respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Genesis 3, verse 2 Génesis capítulo 3 versículo 2 is a good reason es una buena razón why we should be great students of the Word of God. por la cual debemos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. We should all be very good students of the Word of God. Todos deberíamos ser buenos estudiantes de la And palabra. not just think what God had said, Y no solamente pensar qué fue lo que dijo Dios, but know what He said sino saber qué fue lo que él and dijo know exactly what He y said. saber exactamente lo que él dijo. We're talking about God's Word. Estamos hablando de la palabra de Dios. I want to know exactly what God has to say. Yo quiero saber exactamente lo que Dios tiene que decir. Do you know that Eve got it wrong? ¿Tú sabes que Eva lo tuvo mal? On the surface, it sounds right. En la superficie se suena bien. She got most of it right, La mayoría lo tuvo bien. but she got a couple details wrong. Pero algunos detalles que los tuvo mal. What are the details she got wrong? ¿Y cuáles son los detalles en los que se equivocó? She said that God said they couldn't eat from the tree in the middle of the garden. Dice que Dios había dicho que no comieran del árbol que estaba en el medio del jardín. I already saw a couple eyebrows get raised. Ya yo vi que algunas cejas se levantaron. How many trees were there in the middle of the garden? ¿Cuántos árboles habían en el centro del jardín? If you said one, Si tú dices uno, you're wrong. estás equivocado. There were two trees in the middle of the garden. Habían dos árboles en el centro del jardín. Right next to the tree of knowledge of good and evil was another tree. Al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal había otro árbol. You know what tree that was? ¿Y tú sabes cuál era ese árbol? The tree of life El árbol de la vida. was right there. Estaba allí también. So, not just the one in the middle. No solamente del que estaba en el centro. The second thing, Lo segundo, God never said Dios no dijo that they couldn't touch it. que no lo podían tocar. I mean, I'm assuming that they shouldn't touch it. Yo estoy asumiendo que no lo debían haber tocado. But God never said they couldn't touch the tree of knowledge of good and evil. Pero Dios no les dijo que no lo tocaran. He Él, just said you may not eat from the tree. él simplemente les dijo no comerán del árbol. Let me tell you, the enemy tries to get us on those little subtleties. El enemigo trata de agarrarnos por esas cositas pequeñas. And he got her for sure. Y verdaderamente sí la tomó ella. The serpent goes back and says, you will certainly not die. The serpent said to the woman, La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Again, the enemy is being more crafty. El enemigo está siendo más astuto. Why? ¿Por qué? Don't we want to be like God? No queremos ser como Dios. Isn't it great to be like God? ¿No es bueno ser como Dios? Right? Yes. Sí, But God did not intend for us to know good and evil. pero no era el plan de Dios que nosotros conociéramos el bien y el mal. Now, I'm not going to say that it surprised him. Yo no voy a decir que lo sorprendió. God was not surprised by the fall. Dios no estuvo sorprendido por la caída, But his original intention pero sus intenciones was originales that they would not eat. eran que ellos no comieran. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some of it and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. And that was the moment Y ahí fue el momento that sin entered humanity. que el pecado entró en la humanidad. That sin entered and didn't just destroy our relationship with God, Y entró y no solamente destruyó nuestra relación con Dios, but it even destroyed the relationship between Adam and Eve. pero también destruyó la relación entre Adán y Eva. Let me tell you something about sin. Déjame decirte algo sobre el pecado. Sin destroys El relationships. pecado destruye las relaciones. Sin destroys El relationships. pecado destruye las Do you relaciones. really believe that you can commit whatever sin you want to commit ¿Tú crees que puedes cometer cualquier pecado que tú quieras and it's not going to cometer impact anyone else? y no va a impactar a nadie? That's a lie. Es una mentira. Our sins Nuestros pecados don't just impact us, no solo nos impactan a They nosotros, impact others. impactan a otros and they impact our relationships. e impactan nuestras relaciones. How do I know that Adam and Eve's relationship was tarnished? ¿Cómo yo sé que la relación de Adán y Eva fue ensuciada? Because when God came and he asked what happened, Porque cuando Dios vino y preguntó qué sucedió, he said, how do you know you're naked? Él preguntó, ¿cómo sabes que estás en Well, desnudo? what did Adam do? ¿Qué hizo Adán? He said, oh, that woman you gave me. Oh, esa mujer que tú me diste. He blamed two people Él culpó a dos personas with one statement. solamente con una oración. He blamed the woman Él culpó a la mujer and he blamed God. y culpó a Dios. Why didn't you give me a better woman? ¿Por qué no me diste una mejor mujer? A wiser woman Una mujer más sabia that doesn't go around speaking to serpents. que no se pasa hablando con serpientes. It's the woman you gave me. Es la mujer que me diste. And he tried to shift the blame. Y él trata de llevar esa culpa a otro lado. You made me do it. Tú me hiciste hacerlo. And then what does she do? ¿Y qué hace ella? She says, no, No, it wasn't me. no fui yo. The serpent made me do Fue it. la serpiente que me hizo hacerlo. You see how all these relationships Ves como todas estas relaciones started breaking up. comienzan a And it romperse. happens still today. Y aún esto Why sucede do we hoy. have so many broken marriages? ¿Por qué tenemos tantos So matrimonios many rotos? broken families. Tantas familias rotas. Let me tell you, it is sin Es el pecado working in us. el que está trabajando en nosotros. The Bible tells us even clearer in Romans chapter 5 verse 12. La Biblia nos dice en Romanos 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, pues fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Sin came in through one man. El pecado vino por un hombre, It came in through Adam, vino por Adán and it was spread on to humanity. y se regó a toda la humanidad. And you say, well, what do you mean? Y tú dirás, ¿a qué te refieres? Adam and Eve are our first parents. Adán y Eva son nuestros primeros padres. There is no such thing as multiple races. No hay eso de muchas razas, There really is just one race, solamente hay una raza, the human race. la raza humana. And we all come from Adam and Eve. Y todos venimos de Adán y Eva. They were the first. Ellos fueron los primeros. They are our ancestors. Ellos son nuestros ancestros. And through them, sin was now spread to all humanity. Y ahora el pecado entra a toda la humanidad por ellos. This is exactly why Jesus needed to be born of a virgin, Y es por eso que Jesús tenía que nacer de una virgen. because he couldn't come through the seed of man. Porque él no podía venir por la semilla de un hombre. If Jesus came through the seed of man, Si él venía de la semilla del hombre, he too would have been a sinner. él también hubiera sido un pecador. And his and his Y sacrifice su sacrificio would not have paid for our debt. no hubiera pagado nuestra deuda. That's why he had to be born through a virgin. Por eso él tenía que nacer de una virgen. So sin came through man. Así que el pecado entró a través del hombre. But what is sin? ¿Y qué es pecado? What is sin? ¿Qué es el pecado? Sin is a transgression, a violation against God's law. El pecado es una transgresión, una violación de la ley de Dios. Some people have asked, why hell? Hay personas que preguntan, ¿y por qué el infierno? Why is it that if someone sins, they have to go to hell? Personas que dicen, ¿por qué si alguien peca tiene que ir al infierno?
it seems just too great. es que pareciera demasiado grande, It seems like it's too severe. pareciera muy severo. Let me ask you this question. Déjame hacerte esta pregunta. If I went up to someone, and I won't do it, I'm not a violent person. Yo no soy una persona violenta y no lo voy a hacer, pero si yo fuera a alguien If I went to someone and slapped them in the face, y yo fuera y le pegara en el rostro, I might be accused of assault. quizás me acusen de asalto, I might, who knows, maybe go to jail for a little bit quizás me envíen a la cárcel por un tiempo because I assaulted a person. porque cometí un asalto contra Now, una persona. if I go a little further Ahora, si voy un poquito más allá, and I go to the South Plainfield Police Department voy al departamento de la policía de South and I Plainfield slap a police officer, y le pego a un policía, I won't do it. no lo voy a I hacer don't recommend anyone does it. y no recomiendo que nadie lo haga. But if I did it, Pero si yo hiciera eso, the penalty would be a little more severe, would it not? la penalidad sería un poquito más fuerte, ¿no? Because it's who I've committed the sin against. Porque es en contra de quién yo cometí Let's take it ese pecado. further. Vamos a llevarlo más allá. I go before a judge Voy a un juez and I go and I jump over the counter and slap him as well. y yo brinco la mesa del juez y le pego al juez. Some of you got that reference. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esa referencia? But imagine I did that. Imagínense que yo hiciera eso. Now the penalty is even more severe. Ahora la penalidad es aún más severa. Let's say I keep doing this crazy behavior. Imagínense que yo continúe este comportamiento loco. I get to the President of the United States Llego al presidente de los Estados Unidos and I go straight to him. y voy directo Oh a man, él. this makes me feel so bad. I don't even want to say it. Esto Like, me hace sentir mal, ni lo quiero decir. but let's say I committed the same offense. Que hago la misma ofensa. What do you think is going to happen to me? ¿Qué tú crees que me va a pasar? The penalty gets greater La penalidad es más grande with who I commit the sin against. basada en quién estoy pecando, contra quién estoy pecando. Do you know that every sin we commit, ¿Te das cuenta que cada pecado que cometemos we ultimately commit it against God? al final del día es en contra de Dios? David, when he sinned, David, cuando él pecó, he says, I have sinned against you, Lord. él dijo, he pecado contra ti, Dios. When you sin against someone, Cuando tú pecas contra you alguien, don't just sin against them, tú no solamente pecas contra ellos, you're ultimately sinning against God. al final del día te estás pecando contra Dios. Therefore, the penalty must be great. Por lo tanto, esa penalidad es más grande. Sin El pecado is going further than what God allowed. va más allá de lo que Dios permitió. I used to ask myself, what does the sinner, non-believer have that I as a Christian have? Or what do they have that I don't have? Yo me preguntaba, ¿qué tiene el pecador que no conoce a Dios que yo no tengo? Like what advantage is there to not be a Christian? ¿Qué ventaja hay de no ser cristiano? And as I asked that question, Y mientras yo me hacía esta pregunta, I realized a couple of things. me di cuenta de varias cosas. Some people might say, well, sexual pleasure. Algunos dirán placeres sexuales, Because when you're not a Christian, porque cuando no eres you cristiano, can sleep around with everyone. te puedes acostar con cualquiera And you can do whatever you want to do. y puedes hacer lo que And quieras it won't impact you. y no te impacta. And I say, well, yes, certainly God has some laws against that. Yo digo, ok, sí, Dios tiene algunas leyes bajo But am I en eso. really missing out? Pero verdaderamente me estoy perdiendo de algo. Am I truly missing out? ¿Verdaderamente me estoy perdiendo de algo? Absolutely not. No, absolutamente que no. In the same way that the heathen can have pleasure, De la misma forma que el pecador puede tener placer, is the same way that I can do it within the bounds of holy es matrimony. de la misma forma que yo lo puedo hacer dentro del matrimonio. Oh, well, I guess you can't go around stealing stuff then if you're a Christian. Oh, pues si eres cristiano no puedes estar robando cosas. But guess what? I can own my own stuff. Pero sabes que yo puedo tener esas cosas. So I can enjoy things. Así que yo puedo disfrutar I cosas. can enjoy pleasures. Puedo disfrutar placeres. Oh, well, you can't get wasted. Bueno, pues no te puedes estar emborrachando. Well, okay. Bueno, está bien. But have you seen people that get wasted? Pero ¿se han visto gente emborrachados? Do you really want to be that the next day? ¿Tú quieres ser esa persona el otro día?
I can still have fun. Yo puedo como quiera pasarla I can bien. have fun without the alcohol. Puedo pasarla bien sin I el can have fun alcohol. without the drugs. Puedo pasarla bien sin las drogas. Everything that the non-believer can have, Todo lo que el que no es creyente puede tener, I can have. yo también puedo tener. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? I don't abuse it. Yo no lo abuso. So the non-believer Así que el que no es creyente, will say we can abuse it. dicen yo puedo abusarlo. As a Christian, I say no, I don't abuse it. Como un cristiano yo digo no, no lo puedo I abusar. live within the parameters that God has set for me. Yo vivo dentro de los parámetros que Dios ha establecido And para within mí. those Y parameters, dentro de esos parámetros, I'm happier. yo estoy más feliz. Everybody around me is happier. Los que están a mi alrededor están And más God is felices pleased. y Dios está complacido. So there's nothing I'm missing. Así que no hay nada que yo me esté perdiendo. But do you realize that sin is just an abuse of the things that God has already given you to enjoy? Pero te puedes dar cuenta que el pecado es simplemente un abuso de lo que Dios ya te ha dado para que disfrutes. Listen, I like sugar. A mí me encanta el azúcar, I love cake. me encanta el bizcocho, And, los pasteles. and you're probably looking at me saying, yeah, we could tell. Y quizá ustedes digan, sí, se nota. I like it. Y me gusta. But as I'm getting older, I'm realizing Pero mientras me voy poniendo mayor, me estoy dando cuenta I can't abuse sugar que no puedo abusar el azúcar. because it will have certain impact and certain effects on my body. Porque va a tener cierto impacto y me va a afectar mi cuerpo. The same thing is true for all of us. Y lo mismo es verdad de nosotros. There are things that can be enjoyed Hay cosas que podemos disfrutar within reason, dentro de la within razón, what God has given us. dentro de lo que Dios nos ha dado. So enjoy it Así que disfrútalo, and don't abuse it. pero no lo abuses. Don't go beyond that. No vayas más allá de ahí. Sin is a transgression El pecado es una transgresión against a holy God. en contra de un Dios que es santo. It's basically telling God, Es básicamente decirle a I don't Dios, care what you say. a mí no me importa lo que has I dicho, don't care what you've no established. importa lo que tú has I'm establecido. going to do it like Sinatra Yo voy a hacer como and Sinatra I'm going to do it my y way. lo voy a hacer a mi manera. What ends up happening to us Lo que termina pasando, ¿no? is as the years go Es by, que mientras los años va pasando, that stuff catches up on us. esas cosas nos van a alcanzar. The relationships start breaking down. Las relaciones comienzan a romperse. The problems start coming up. Los problemas comienzan a salir. And how did you get into this complicated situation? ¿Y cómo llegaste a esta situación complicada? If you're honest, Si eres honesto, it's because you went beyond what God had es established. porque fuiste más allá de lo que Dios había Do you see how establecido. much God loves you? ¿Te das cuenta cuánto Dios te ama? That God wants to keep you protected. Que Dios te quiere mantener protegido. That God wants to keep you sheltered Dios te quiere mantener guardado. because He's a loving Father. Porque eres un Dios amante. I tell my kids when they were younger, Yo le decía a mis niños cuando eran and it's pequeñitos, a little joke in our house. y es una broma en nuestra I always casa. told my kids never run in a parking lot Yo les decía, nunca corran en un estacionamiento. because cars can be backing up Porque los autos pueden estar and you're saliendo about this tall. y tú eres así de chiquito. They can't see you, they'll run you over. No te pueden ver y te van a golpear. So I don't remember, but I believe one of my kids the other day Uno de mis hijos, no sé, unos cuantos días, told me, Dad, I finally did it. me dijo, Was it Jeremiah? Thank you, Jeremy. fue Jeremiah que Yeah. me dijo, oh, papi, lo hice. Dad, I ran in a parking lot. Corrí en el estacionamiento. You understand why I told them that. Ahora, ustedes entienden por qué yo les decía eso. Why? ¿Por qué? Take a guess. ¿Quién puede adivinar? To protect them. Para protegerlos. Why did I want to protect them? ¿Por qué los quería proteger? Because I love them. Porque los amo. Because I love them. Porque los amo. I want you to know that God's law Yo quiero que sepas que la ley de Dios exists existe because God loves you. porque Dios te ama. For that simple reason. Por esa sencilla razón. So when God says don't do this, Cuando Dios dice entonces no hagas esto, when He says don't commit adultery, cuando Él te dice no cometas when He says adulterio, don't lie, cuando Él te dice no mientas, when He says don't steal, cuando Él te dice no robes, it's not for His protection. no es para su protección, It's for your es protection. para tu protección. Because He loves you. Porque Él te ama, Because He loves you. porque Él te ama. But there was a problem. Pero había un problema. We messed up. Nosotros fallamos. Not only did Adam and Eve sin, No solamente pecaron Adán y Eva, but if you're honest, pero si tú y yo somos you would honestos, say I've also sinned. tú también dirías yo he pecado. So what happens now? Entonces, ¿qué sucede? Is my relationship with God forever broken? ¿Está mi relación con Dios rota para siempre? Well, there was a time, yes. Por un tiempo, sí.
But you know what Jesus did? Pero ¿sabes lo que hizo Jesús? God sent his son Jesus Dios envía a su hijo Jesús to take the penalty of your sin. a tomar la penalidad de tu pecado. What is the penalty of your sin? ¿Cuál es la penalidad del pecado? Death. La muerte. Without Christ, Sin Jesús, you and I tú y yo have to pay for our sin tenemos que pagar por nuestro pecado with our lives. con nuestras vidas. I don't know about you, Yo no sé tú, but that's a big price to pay. pero eso es un precio muy alto a pagar. That's a big price to pay. Es un precio muy alto a pagar. I don't want to pay that price. Yo no quiero pagar ese precio. I need some forgiveness. Yo necesito perdón. I need some forgiveness of my debt. Yo necesito perdón de mis pecados. And Y Jesus Jesús came vino to die a morir for your sin por tus and pecados for my y sin. por mis pecados. He was perfect. Él era perfecto. He had no sin in Él him. no tenía ningún pecado But en yet él. he laid down his life for you. Pero él se rindió su vida por ti. Back when I was younger, Cuando yo era más joven, people used to ask me about hell. la gente me preguntaba del But infierno. why hell? Pero ¿por qué el infierno? And I didn't have a great answer. Y yo no tenía una buena respuesta. But one day I had what I thought was a half decent answer. Y un día yo tenía lo que yo pensaba que era una respuesta And I más o told my menos. friend, you know why hell? Y yo le digo a mi amigo, ¿sabes por qué el infierno? Because if you dare to go an entire lifetime Porque si tú te atreves a vivir una vida entera rejecting a God that has loved you that much, rechazando un Dios que te ama tanto, in my personal opinion, en mi opinión personal, there's nothing but hell that you deserve. no hay otra cosa que tú te merezcas que el A infierno. God that has loved you so much. Un Dios que te ha amado A tanto. God that has chased you so much. Un Dios que te ha perseguido tanto. Listen, someone who has given so much Alguien que ha dado tanto for you, por ti. and you will take your entire life Y tú te tomas toda tu vida to say, no, I don't want anything to do with you. diciendo yo no quiero nada que ver contigo. I told them Yo le dije, in my little understanding then, en mi pequeño conocimiento en esos días, I think hell seems about right. yo le digo, yo creo que el infierno es lo que se I'm not merece. saying that's a perfect answer, Y yo no digo que es una respuesta perfecta, but I think it makes sense. pero tiene sentido. God will chase you for your entire lifetime. Toda tu vida Dios te va a perseguir. I am convinced of that. Yo estoy convencido de esto. God will chase you for your entire lifetime, Dios te persigue toda tu vida, trying to demonstrate his love for you, tratando de demostrar su amor por ti, trying to say, I want you to live in relationship with me. tratando de decirte yo quiero vivir en relación contigo. And on the cross, Y en la cruz, Christ said, I love you so much Jesús dijo, yo te amo tanto that I'm willing to lay my life for you. que estoy dispuesto a morir por ti. Listen, I know I'm running late, Yo sé que ya se me está haciendo but tarde, this is too important a message right now. pero este mensaje es muy importante. The greatest thing that sin did in our lives Lo más grande que el pecado hizo en nuestras vidas is that sin separated us from God. es que el pecado nos separó de Dios. The greatest thing that Jesus did Lo que más grande que hizo Jesús is that Jesus came to reconcile us to the Father. es que él vino a reconciliarnos con el Padre. That's a beautiful Y thing. eso es algo hermoso. That's a beautiful Eso thing. es algo hermoso. Don't you forget what Jesus has No done. te olvides de lo que vino a hacer Jesús. I want you to know that sin separates, Yo quiero que sepas que el pecado separa, but Jesus reconciles. pero Jesús reconcilia. I want us to pray today. Yo quiero que oremos. And I want to ask the worship team to start coming Le back. voy a pedir al grupo de oración que venga. I want to tell you this. Quiero decirles esto. The Bible says La Biblia dice that for God so loved the world que Dios, por tanto Dios amó al mundo, that he gave his only begotten Son, que él dio a su único hijo, that whosoever shall believe in him que el que crea en él shall not perish, no va a perecer, but have everlasting sino que life. tenga vida eterna. Sin has destroyed us. El pecado nos ha destruido. Sin has damaged us. El pecado nos ha hecho mucho daño, But Christ wants to heal us. pero el Señor Jesús nos He quiere wants to sanar. give us new life. Él quiere darnos nueva vida. And all you have to do, Y lo único que tú tienes que hacer, you don't have to go on a cross. no tienes que ir a la cruz, You don't have to beat yourself up. no tienes que golpearte, You don't have to do several Hail Marys. no tienes que hacer los Ave María, You don't have to do any of that. no tienes que hacer nada de eso. All you have to do is say yes to Jesus Lo único que tienes que hacer es decirle sí a Jesús and declare him as Lord and Savior over your life. y declararlo Señor y Salvador de tu vida. And then live in alignment to that confession. Y entonces de ahí en adelante vivir alineado a esa confesión.
bendición. Today, I want us to stand up here. Quiero que nos pongamos de pie. And I don't know where you're at with the Lord. Y no sé dónde estás con el Señor. I don't know if you're far from the Lord. No sé si estás lejos de Dios. I don't know if you're close to the Lord. No sé si estás cerca de Dios. But today, if Jesus is not Lord and Savior over your life, Pero si Dios, si es Señor y Salvador de tu vida, and if you have not said yes to Jesus, si no le has dicho que sí a Jesús, this is an opportunity. esta es la oportunidad. This is your opportunity Esta es tu oportunidad to say, Lord, para decir, Señor, I recognize yo reconozco that I'm a sinner, que soy un pecador, but I also pero recognize yo también reconozco that you died for me, que tú moriste por that mí, you died in my que place moriste en mi lugar to save me. para salvarme. Lord God, Señor, today hoy I receive you yo te recibo as my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. I open up the door to my heart Yo abro la puerta de mi corazón and I say, Lord, come in. y yo digo, Señor, ven, Come into my life entra a mi corazón and change me forever. y cámbiame para siempre. Change me forever. Cámbiame para siempre. Jesus says, behold, I stand at the door and knock. Jesús dice, aquí estoy a la puerta y toco. If you hear my voice Si escuchas mi voz and if you open the door, y si abres la puerta, I will come in yo entraré and I will sup with you. y voy a estar contigo. I will have relationship with Voy you. a tener una relación contigo.